días, Dios les bendiga. Aquí en Misión Cristiana del Calvario, Bogotá, Colombia, sede Tintalito. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes hoy este día especial que el Señor nos ha dado, bajo las directrices primeramente de Dios y también de nuestro gobierno aquí en Colombia. Y pues nos reunimos aquí en este lugar juntamente con la hermana Gina, donde vamos a estar ministrando la palabra de Dios en un tiempo de adoración. Así es, le damos gracias al Señor por este tiempo, le damos un saludo a todas las naciones, a la iglesia en Colombia, a la iglesia en Bogotá, a todos aquellos que hacemos parte del cuerpo de Cristo, entendiendo que este es el tiempo de la revelación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso le damos gracias al Señor que nos permite poder transmitir este servicio en línea, entendiendo que nuestro Dios es un Dios imparable, que Él no lo detiene cualquier circunstancia. Por eso le damos gracias a Dios y les bendecimos a cada uno de ustedes. Vamos a adorar al Señor y vamos a exaltar su grandeza, entendiendo que sobre todas las cosas Él es Dios soberano, digno de toda exaltación, de toda alabanza, de todo reconocimiento, y que Él es Señor sobre los cielos, Señor sobre la tierra, es dueño de todo lo que hay y de todo lo que no podemos ver. Él es quien gobierna la creación entera. Por eso te damos gracias a ti, Señor. Tú eres el exaltado, tú eres el bendecido, Señor, porque tú eres santo y eres perfecto, Rey. Glorioso como tú no hay otro, Dios. Santo tú eres en todo, Señor. Glorioso Rey. Santo eres en todo. Todo y sublime eres tú. Gobierna sobre todo. Todo se sustenta en ti. Tú eres santo, Señor. Santo eres en todo. Perfecto y sublime eres tú. Eres tú quien gobierna. Gobierna sobre todo. Todo se sustenta en ti. Toda lengua confesará que eres el Rey. Eres el Rey. Toda lengua confesará que eres el Rey, soberano Rey, innegable es la obra de tus manos. La tierra está llena de ti. Toda la creación testifica que solo tú eres el Rey. Presides las naciones con justicia, absoluta tu victoria es. Despliegas tu poder inagotable, pues solo tú eres el Rey. Innegable, innegable es la obra de tus manos. Toda la tierra está llena de ti, Señor. Toda la creación testifica que solo tú eres el Rey. Tú eres quien gobierna, tú eres quien rige las naciones con justicia. Es absoluta tu victoria, Señor. Tú despliegas todo tu poder, toda tu grandeza inagotable.
porque solo tú eres el Rey, pues solo tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey, desde siempre y para siempre, tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey, desde siempre y para siempre, tú eres el Rey absoluto, tú eres nuestro Señor, tú eres Rey intachable, todos tus planes son perfectos, Dios, no hay falla en ti, no hay falla en ti, Señor. Intachables son tus planes, intachables son tus juicios, Señor. Tú eres Rey, Rey absoluto, quien gobierna, quien rige las naciones. Absoluto Rey eres tú, Señor. Tus planes son perfectos, tus determinaciones son justas, tus juicios son intachables. No hay otro Rey como tú, Señor. No hay otro como tú. No hay otro con tu autoridad, con tu dominio, con tu soberanía. Rey intachable, Rey perfecto, lleno de gloria. Toda tu naturaleza es perfecta, todo en ti es perfecto. Es innegable la obra de tus manos, Señor. Es innegable. Innegable es la obra de tus manos. La tierra está llena de ti. Toda la creación testifica que solo tú eres el Rey, eres tú el Rey. Presides las naciones con justicia, absoluta tu victoria es. Despliegas tu poder inagotable, pues solo tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey, desde siempre y para siempre, tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey, Señor. Exaltado eres tú, Rey, eres tú exaltado, Rey, eres tú bendecido, Rey absoluto, Rey que gobierna con toda justicia. Todo lo que tú dices es perfecto, Rey. Tus planes son perfectos, tus dichos son intachables, tu determinación es exacta, tu justicia es perfecta. No hay otro Rey como tú, que pueda amar como tú, que gobierne como lo haces. No hay otro Rey como tú, soberano, perfecto Rey, intachable Dios. Todo en ti es perfecto, todo en ti es perfecto. Todas tus determinaciones, Señor, son perfectas. Todo lo que tú haces es perfecto. Todo lo que tú dices es perfecto.
todo tu parecer, todo tu carácter de principio a fin es perfecto, Señor. Porque nada puede limitar tu persona, porque nada limita tu carácter, tu expresión, tu grandeza, Señor. Es absoluta sobre la tierra, tu control es absoluto, Señor. Tu soberanía se muestra día tras día a todas las naciones. Tus determinaciones son intachables, son perfectos todos tus caminos, Señor. Todo lo que tú dices es perfecto. Todo lo que tú proclamas, lo que tú has anunciado desde el principio es perfecto. Eres Dios soberano. Intachable eres tú, Señor. Digno de gloria, digno de grandeza, Rey. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Tus determinaciones siempre son realidad. Con totalidad, eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Es perfecta tu voluntad, se cumple en todas las naciones, sobre toda la creación, Señor. La creación, eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Su voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. La creación, nada te detendrá, nada te detendrá. Sobre todo tú tienes autoridad. Tu plan perfecto no fallará. Tu plan perfecto se cumplirá. Nada te detendrá, nada te detendrá. Sobre todo tú tienes autoridad. Tu plan perfecto no fallará. Tu plan perfecto se cumplirá. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Su voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. La creación, eres todopoderoso, el gran yo soy,
que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. Eres tú el Todopoderoso, Señor, eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. La creación nada te detendrá, nada te detendrá. Sobre todo tú tienes autoridad. Tu plan perfecto no fallará. Tu plan perfecto se cumplirá. Glorioso eres tú, Señor. Todos tus caminos, todos tus planes, todas tus determinaciones se cumplen sobre toda la creación, porque todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, todo tu proceder es perfecto, todo lo que tú haces es glorioso, todo lo que tú ejecutas es lo mejor, Señor. Todas tus determinaciones son intachables, Rey. Desde el principio a fin has mostrado quién eres, has mostrado control absoluto, has mostrado tu gloria y grandeza, has mostrado que tú eres el Señor, intachable, perfecto, glorioso, grandioso Rey. No hay otro como tú, Señor. Es tus planes perfectos. Todo en ti es glorioso, todo en ti es hermoso. Eres tú el Señor que rige con sabiduría, que rige con inteligencia, que hace todo lo que ha querido hacer de principio a fin. Es que nada puede detener tus planes, nada puede detener tu carácter, nada puede detener tu expresión sobre toda la tierra. Tú haces como deseas, te mueves como tú quieres, determinas y haces de acuerdo a tu plan, Señor. Eterno eres tú, Señor, lleno de sabiduría, lleno de verdad, lleno de justicia, lleno de amor. Glorioso eres tu Rey, eres glorioso, digno, 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 perfecto en todo tu proceder, perfecto en todo tu ejecutar. Nada puede entorpecer tus planes, nada puede detener quién eres tú, nada puede detenerte a ti, porque tú eres el Señor. Sobre todo, tú eres el Señor, digno de adorar y digno de exaltar, digno de bendecir y digno de glorificar. Toda la creación, los cielos y la tierra habla de quién eres tú, de quién domina, de quién ejecuta, de quién tiene el control. Y definitivamente eres tú, el dueño de todo, el creador absoluto, el que gobierna y rige toda la tierra con sabiduría. Te exaltamos y te damos gracias, Señor. Seguimos glorificando tu grandeza, porque la tierra está llena de tu poder, llena de tu justicia, llena de tu verdad, llena de tu determinación, Señor. Nada puede entorpecer lo que tú has planificado desde el principio
hasta el fin, Señor. Por eso te exaltamos a ti, al único Dios verdadero. Gloria a Dios. Qué bueno eres, Señor. Por eso te damos gracias a ti. Sabemos que todos juntos, desde aquí, desde este lugar y en las casas donde están reunidos nuestros hermanos, allí la presencia de Dios se está manifestando de una forma gloriosa, porque es su presencia con nosotros. Es tu presencia con nosotros, Padre, lo que nos une a través de tu Espíritu Santo, siendo uno en ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por lo que hoy quieres dar a nuestras vidas. Gracias por este tiempo hermoso en tu presencia, donde declaramos y proclamamos tu grandeza, que tú eres el Señor y que no hay otro Dios fuera de ti. No hay otro que controla los tiempos. Todo está bajo tu gobierno. En Cristo Jesús te damos gracias, mi Padre. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo de adoración, este tiempo donde nos permite expresar la grandeza de Él, el entendimiento que tenemos de quién es Él. Por eso le adoramos de esta manera, glorificando su nombre y exaltándolo solo a Él. Damos gracias a Dios por este tiempo donde el Señor ha venido llevando a su iglesia a entender el propósito de Él, a entender el plan de Dios y cómo trabaja Él. Por eso damos gracias a Dios también por este congreso que tuvimos como Misión Cristiana del Calvario, con el apóstol Abraham y los ministerios, bajo la cobertura en la cual estamos, y damos gracias a Dios por bendecirnos a través de su palabra. Y por eso hoy vamos a estar compartiendo precisamente parte de lo que el Señor ha venido hablando, y ciertamente la manera en que Dios ha venido obrando a través de su Espíritu Santo en medio nuestro. Vamos a estar abriendo las Escrituras en Mateo 22, 29, donde nos enseña cómo Dios está trabajando, y ciertamente aquí en Mateo 22, 29 nos dice la Reina Valera, como dice allí. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera, Mateo 22, 29, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Correcto, mira cómo el Señor dice: erráis ignorando las Escrituras. Otras versiones nos enseñan y dice: estás fuera, estás desubicado, estás fuera del lugar. ¿Por qué? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Precisamente aquí en la Message, traducida al español, nos dice: Jesús respondió: estás fuera del lugar. Dice, por dos razones: no conoces tus Biblias, no conoces las Escrituras y no sabes cómo trabaja Dios. Lo que el Señor está diciendo allí es que podemos errar al ignorar el plan de Dios, al ignorar las Escrituras, al ignorar lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor está haciendo. Por eso lo dice allí: erráis por dos razones, estás fuera del lugar por dos razones, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Ignoran las Escrituras y cómo trabaja Dios. Y en ese tiempo vemos aún mucho en la iglesia personas que se sienten desubicadas, se sienten fuera del lugar, se sienten como desconcertadas cuando no entendemos cómo está obrando Dios, el plan de Dios, cómo trabaja Dios. Por eso lo dice allí: erráis. Lo que el Señor no quiere es que erremos. Como Misión Cristiana del Calvario, lo que no el Señor quiere es que andemos desubicados, andemos fuera de lugar, fuera de su propósito, cometiendo errores, haciendo cosas que no debemos hacer en este momento, o haciendo cosas que creemos que son correctas, pero no, porque debemos entender el tiempo y cómo el Señor está obrando. Vemos en la palabra de Dios que el Señor lo que siempre ha querido hacer es expresar su gloria, manifestar su poder. En cada situación, en cada parte de la palabra de Dios, vemos cómo el Señor se determina mostrar quién es Él. Amén.
Y esto ya lo hemos visto y ya ha pasado. Muchas cosas que han venido sucediendo en el mundo ya han pasado, ya han sucedido, amén. Recordemos lo que fue el pueblo de Egipto. Egipto fue, según la historia, la primer potencia que hubo. Esta potencia pues dirigida en ese momento por el faraón, pero a la cual Dios le dice y le manifiesta su poder, le manifiesta quién es Él, amén. Por eso, si vemos en las Escrituras, en Éxodo capítulo 9, ahí nos habla realmente de lo que el Señor quería manifestar en ese tiempo. Éxodo capítulo 9, vamos a ver el versículo 4. Dice el versículo 1: entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Pero mira lo que dice el 4: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera y de todo de los hijos de Israel. ¿Qué vemos aquí? Una determinación de Dios, una determinación de lo que Él va a hacer. Cuando Él se determina algo, Él lo hace. Nadie lo puede detener. Ni siquiera la potencia que había en ese momento, que era Egipto, podía detenerlo, ni siquiera el faraón, ya que él era el que gobernaba, el que tenía bajo su gobierno también aún al pueblo de Israel. Pero cuando Dios se determina algo, dice que va a haber diferencia entre esa potencia y entre su pueblo. Va a manifestar su poder, su gloria entre esa potencia y entre su pueblo. Por eso el Señor nos enseña sus determinaciones, cómo Él obra. Así es. Vemos el pueblo de Israel, cómo el Señor, a través de sus planes, de su determinación, de lo que Él ha planeado desde el principio, lo que siempre ha querido Dios es que su pueblo, en este caso hablando la iglesia del Señor, sea la encargada de llevar a cabo su plan para Él poder mostrar su grandeza. Vemos cómo el Señor escoge a Moisés para que Moisés sea el encargado de ir al faraón y decirle: deja mi pueblo, suelta mi pueblo, ¿cierto? Y vemos cómo el Señor ya había hablado con Moisés y le dice: yo voy a mostrar mi grandeza y mi poder, ¿cierto? Yo endureceré el corazón del faraón para que él no deje que ustedes salgan. O sea, no lo iba a hacer de una manera sencilla, porque esa era la forma de Dios trabajar, esa era la forma de Dios obrar. Podía el Señor haber ido Moisés la primera vez y el Señor tenía todo el poder para que Faraón de una vez los hubiese dejado salir. Pero vemos cómo el proceder y el trabajar de Dios no es a nuestro parecer, sino es como Él quiere, porque Él es el Señor. Pero definitivamente siempre el propósito y el plan de Dios ha sido que la humanidad le conozca y que a través de su trabajar y de su plan sea Él reconocido, sea Él mostrado. Entonces vemos cómo el Señor lleva a Moisés a ese hablar con el faraón, pero el faraón en primera intención no dejó. Y vemos cómo el Señor le dice a Moisés: él le está diciendo: yo estoy trabajando, ese es mi plan, así lo hago yo. Porque Moisés pudo haber pensado: pero si tú eres el Todopoderoso y eres grande, fuerte, ¿por qué el faraón de una vez no nos dejó salir? Dice el Señor más adelante, dice en el 18, le dice: porque yo voy a endurecer el corazón de ellos, porque yo me voy a glorificar, voy a mostrar mi grandeza y mi poder ante el faraón y ante sus carros a caballo.
Entonces vemos cómo el Señor no trabaja de la misma manera que nosotros trabajamos. Ahora el Señor dice en el libro de Mateo 22-29, dice: erráis, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces vemos cómo el Señor nos lleva a nosotros, número uno, a conocerlo, ¿sí? A conocerlo, porque al yo conocer la manera en la que Él trabaja, voy a estar confiado cumpliendo su plan. Y número dos, ese conocerlo a Él va a venir por conocer la palabra de Dios, conocer cómo Él ha venido trabajando desde el principio, cuál es su manera de Él trabajar y darse a conocer. Como hijos de Dios, nosotros debemos estar muy entendidos cuál es la manera de Él trabajar, pero cuál es su proceder para darse a conocer. Es que Él trabaja es para darse a conocer. Ese es lo que el Señor ha querido siempre desde el principio, trabajar para darse a conocer. Todo lo que pasa, todo lo que rige en las naciones, todo lo que a nivel mundial se ve, todo lo que podemos analizar día tras día en las noticias, es el trabajar de Dios. Como hijos de Dios debemos ser entendidos que es el trabajar de Dios, y el propósito de nosotros como sus hijos es revelarlo, no importando las circunstancias, porque ese es su proceder, ese es su trabajar. Así es. Por eso lo dice allí, ¿no? Porque erráis, porque no conocéis las Escrituras y cómo trabaja Dios. Moisés se hubiera podido frustrar, como se nos dijo en el Congreso. Moisés pudo decir: pero ¿qué pasa? Tantas maravillas, tantas señales, y todavía se opone. Pero aquí no era glorificar a Moisés. En este plan y en lo que Dios está haciendo, Él no va a glorificar el nombre de una persona. Ciertamente Moisés fue conocido, pero quien iba a ser establecido y que lo conociera es el Señor. Amén. Por eso también la palabra de Dios nos dice allí en el versículo 16 al cual tú te referías. Vamos a mirarlo, y sé que allí mis hermanos también tienen otras versiones, pero mira cómo nos dice. Vamos a buscarlo vamos a mirar aquí en la TLA. Dice el versículo 16. Dice: si hasta ahora no lo he hecho, es porque quiero mostrar mi poder y porque quiero que todos en el país me conozcan. El deseo de Dios es que todos le conozcan, pero aquí estamos viendo cómo Él trabaja, cómo Él determina una cosa y la hace, no según nuestro deseo, no según cómo nosotros queramos que Él funcione. Nosotros no podemos pretender o pensar que Dios tiene que funcionar de tal manera. No, Él es el que ya determinó, y nosotros como iglesia debemos someternos a su plan, entender su plan, entender cómo trabaja Él, desarrollar esa manera en que el Señor trabaja. Por eso Jesús decía: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Pero viendo que el diseño, viendo la manera en que trabaja el Padre. Por eso Él no cometió errores, por eso Él no cometió o estuvo fuera, no, siempre estuvo en el propósito del Padre. Por eso no erró, por eso no cometió error, porque Él entendía cómo trabaja el Padre. Amén. Sí, mira que algo muy hermoso y el Señor nos muestra, y es que nosotros como sus hijos debemos estar entendidos que nosotros somos el instrumento de Dios para ejecutar su plan. Simplemente somos el instrumento de Dios para ejecutar su plan. ¿Qué nos da a entender la palabra de Dios? Que Él es el dueño del plan. No solamente es el dueño, sino que Él es el origen del plan. En Él se origina el plan, porque Él es el arquitecto del plan. Él lo diseñó. Como Él es el origen, es el arquitecto y es el dueño del plan, nosotros como sus hijos somos los encargados de ejecutar su plan. Somos los encargados de llevar que ese plan de Dios se cumpla a perfección y a cabalidad. Eso es como nosotros como hijos debemos vernos.
Como hijos de Dios debemos vernos como el instrumento de Dios para ejecutar. Es correcto. Ejecutores del plan de Dios. ¿Sí? Por eso como hijos no debe haber cuestionamiento del plan de Dios. Y eso que el Señor nos está llevando a conocerle a Él es para que nosotros entendamos que como hijos de Dios nosotros no tenemos la capacidad y tampoco tenemos la autoridad de cuestionar su plan, porque es que es de Él, es que Él es el creador, es que Él es el dueño. Por eso la palabra declara y dice, es que no nos creamos nosotros a nosotros mismos, es que tenemos un origen, tenemos un creador, un dueño de todas las cosas. Simplemente yo los he escogido a ustedes, los he llamado, dice la palabra, para que vayan y lleven fruto, o sea, para que vayan y ejecuten mi plan a todas las naciones. Ahora, el Señor ha dado a conocer su plan y siempre ha querido el fin de ese plan, porque hay un plan pero tiene un fin, y es darse a conocer Él, darse a conocer a que la gente, la humanidad entera, los gobiernos, el sistema del mundo, la potencia mundial, toda la economía del mundo entienda que la autoridad es Él, que Él está sobre todo gobierno, sobre toda nación, sobre todo sistema. Por muy grande que sea cualquier sistema, está regido y sometido al gobierno de Dios y debe ser dado a conocer por sus hijos. Así es. Mira qué hermoso el Señor cómo nos habla de ese plan en el cual está trabajando Él. Amén. Quien está trabajando en todo esto es Dios. Amén, así es. Amén, de esto no cabe duda. Acá no podemos decir que es plan del diablo, que el diablo está haciendo o deshaciendo, cuando entendemos que aún en ello el Señor, mira cómo es, y algo que me impactó en estos días es ver cómo Dios en su sabiduría tiene el conocimiento para aún cosas que hoy en día no sabíamos cómo hacerlas. El Señor lo dijo desde el principio, en ese momento, y no me quiero extender mucho allí, pero cuando Él ya al final trae esa determinación de pasar por Egipto y aún traer un juicio a los primogénitos, les dice al pueblo de Israel, quédense en su casa, ¿sí? Van a estar en su casa, van a tomar la sangre del cordero, la van a colocar en los dinteles de sus puertas y van a estar allí. Cuando yo pase, ciertamente donde vea la sangre del cordero no va a haber ninguna muerte. Pero donde no esté la sangre del cordero, allí hubo muerte. Mira cómo Dios cuidó, y si lo vemos y podríamos leerlo todo, lo de Éxodo les dice aún de cómo tengan cuidado de cómo van a comer. Que el cordero no tenía que ser hervido en agua, sino tenía que ser asado. Da las directrices. Da unas directrices del cuidado que deben tener. El cuidado, pero es hermoso porque el Señor muestra el cuidado hacia los suyos. Ajá, ¿sí? Hacia ellos. Ajá. ¿Sí? Ver que Él estaba cumpliendo su plan, pero en medio de todo el plan de Él estaba guardando a los suyos. Así es. Y nosotros como hijos de Dios debemos entender eso. El Señor se está moviendo y el Señor se está dando a conocer y el Señor está derribando esquemas, sistemas, argumentos, potencias mundiales están en este momento. Si usted mira a nivel las bolsas, todo eso está cayendo. Pero nosotros como sus hijos debemos estar entendidos que Él guarda los suyos y que nosotros debemos ser sabios, porque el Señor le dice, coloca la sangre, cuando yo pase por ahí, yo ahí va a preservar, a guardar la vida, ¿cierto? Vemos que a los otros que no eran de Él, no les dio eso. Él estaba cumpliendo su plan en medio de todos, del pueblo de Israel, pero también acá en el gobierno de los egipcios, ¿cierto? Pero el Señor estaba dando directrices a su pueblo. Así es. Porque los estaba guardando. Amén. Aunque Él cumplía su plan, Él estaba teniendo cuidado de ellos. Así es. Y nosotros como iglesia debemos ser entendidos. Nosotros no podemos caer en lo que cae el mundo, en ese descontrol, en ese perder la sobriedad. Como hijos de Dios, el mundo debe ver en nosotros la sobriedad de un hijo de Dios. No debe haber descontrol, porque el Señor se está mostrando, está cumpliendo su plan, pero Él está guardando su iglesia. Él está guardando porque nosotros somos los encargados de dar a conocer el plan de Dios. Así es. Igualmente la palabra de Dios dice que plaga no tocará mi casa. Así es. Amén. Pero debemos seguir las directrices que el Señor nos está dando. Gloria a Dios, porque tenemos una cobertura entendida, como es el apóstol Abraham,
de otro, o pastores desentendidos, por eso dice, erráis porque ignoráis las escrituras. No, nos vamos a reunir, no importa, somos 200, somos 300, no, el Señor nos ha llevado a ser obediente a las directrices del Padre, y Él ha colocado sabiduría a los gobiernos para que también estén las familias guardadas y someternos a toda autoridad, amén. Pero vemos ese cuidado de Dios en medio de su plan, en medio de cómo Él trabaja. Por eso mira lo bonito que también nos dice la palabra de Dios en Isaías 44, versículo 6. Leámoslo desde el versículo 6. Isaías 44, versículo 6, dice aquí en la TLA: el Dios Todopoderoso, Rey y Salvador de Israel, continuó diciendo: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Si acaso lo hay, que se presente y lo diga, que anuncie el futuro y diga lo que va a suceder. Versículo 8: ánimo, no tengan miedo, desde hace mucho tiempo les he anunciado estas cosas y ustedes son mis testigos. No hay otro Dios fuera de mí, no hay otro Dios que los proteja, y si lo hay, yo no lo conozco. Así es. Qué tremendo, ¿no? Sí. Como el Señor nos está diciendo acá: no hay otro Dios como yo, no hay otro Rey. Yo soy el que conozco el principio y el fin, yo ya lo dije. Pero también dice allí: no tengan temor. No sé, de la Reina Valera, ¿cómo dice? Sí, el Señor mostrando siempre su carácter, ¿verdad? Dice aquí en el 9, voy a leer el 9, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Nada hay semejante a mí. ¿Nada hay qué? Semejante a mí, no hay nada que se iguale a Así Él. es. No hay nada que se iguale a lo que ya Él ha determinado, a lo que ya Él ha dicho. Dice: desde hace tiempo yo se los dije, ¿cierto? Entonces pasaba, pastor, como el pueblo de Israel. Si miramos ahí en Éxodo 14, 18, 17, vemos como el Señor le dice a Moisés: ¿por qué me preguntas? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué vienes y me dices cuando ya yo te he dicho cuál es mi manera de trabajar? ¿Sí? ¿Cómo pasa eso? Porque el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y extiende tu mano y dile al pueblo que marche. ¿Qué nos muestra el Señor en todo su plan? Que nada lo detiene a Él, nada lo limita. Y como nada lo limita a Él le dice al pueblo y le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y aquí lo dice: si ya desde antes te he dicho que todo esto va a suceder, ¿por qué intentas limitar algo que ya yo te había dicho desde antes que iba a suceder? Levanta tu mano, extiende tu vara y dile al pueblo que marche. O sea, les está diciendo a sus hijos o al pueblo de Israel en ese momento, basándolo hoy en la iglesia, le está diciendo: es que lo que está pasando a nivel mundial y todo lo que está sucediendo, a la iglesia no la puede detener en la ejecución de mi plan. Sigan marchando, porque ya yo les había dicho a ustedes, ya ustedes eran conocedores de que todo esto iba a suceder. Entonces, algo hermoso, porque vimos que el Señor hace 2 años, en una reforma apostólica en el 2018, estuvo hablando de todo lo que está sucediendo ahora. Entonces no es una sorpresa para nosotros. Algo hermoso, porque al Señor no lo sorprende nada, ya Él todo esto lo tenía planificado. Cuando nosotros no le conocemos, como dice en Mateo 28, erráis, dice la mesa, es porque estás fuera del lugar. O sea, estás dentro del reino de Dios, pero con otro propósito, no con el propósito de ejecutar mi plan. Entonces, como no conoces mi proceder, no conoces mi forma de trabajar, estás inquieto, intranquilo, y pueden ser muchas acciones más, pero eso revela que una iglesia fuera del lugar. ¿Amén? Así es. Mira que estaba buscando otra versión. Mira lo que dice en la NTV, la que estaba buscando. Dice: ¿quién es como yo? Desde el versículo 7 en adelante, Isaías 44. ¿Quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen
no tengan miedo. Mira cómo dice: ¿acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca ni una sola. Está hablando de sus propósitos, o sea, nos está hablando de que la iglesia entendía, la iglesia que ahorita no está amedrentada, ni temerosa, ni fuera de control, ni errando, es la iglesia que entiende su propósito, porque lo dice allí: ¿acaso no proclamé mis propósitos? Debemos entender cuál es el propósito. Dios lo ha dicho y Él está trabajando en ese propósito, amén. Él está ejecutando, Él está enseñando, Él está trabajando en ese propósito, amén. Y lo está haciendo a través de hombres y mujeres entendidos. Una iglesia entendida. Por eso el Señor nos ha venido hablando de todo esto. Los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Qué importante es entender el tiempo del Señor. Qué importante es entender cómo trabaja Dios. Amén. Y de esa manera no vamos a estar frustrados, con temor. Algunos ahorita tenían temor. Bueno, vamos a estar 15 días o no sabemos cuánto en las casas. Y ya muchos, y el trabajo, y los servicios, y las deudas, y diferentes cosas, cuando ya esto ya había pasado, pero ahora el Señor nos viene a decir: ya debemos estar preparados. Esto no nos debe tomar por sorpresa. Y qué lindo, porque ahí entendemos los cánticos que el Señor está dando, ¿no? Hay uno que dice: a Él nada nos sorprende. Pues si a Él nada nos sorprende, a nosotros tampoco nos debe sorprender nada. Somos su expresión. Así es. En toda la magnitud de extensión de la palabra somos su expresión. Así es. Si al Señor nada nos sorprende, a nosotros también tampoco. Mira que dice la palabra de Dios que Jesús escudriñaba las Escrituras para mirar lo que decía de Él, para así poderlo cumplir. Nosotros debemos ser entendidos y conocer la palabra. Mira que dice la mesa, dice en dos. El raíz dice en dos. Dice: no conoces las Escrituras y no sabes cómo trabaja Dios. Entonces debemos nosotros, como sus hijos, en un tiempo o en todo el momento que estamos viviendo y aún lo que vendrá, debemos ser conocedores de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela su carácter, revela quién es Él, revela su forma de trabajar, revela su origen. Cuando yo estoy entendido de la palabra de Dios, voy a saber cómo trabaja Dios, voy a saber cómo es Él. Entonces, la función mía como iglesia de Dios es ejecutar su plan. Pero ese ejecutar su plan va porque le conozco. Yo no puedo ejecutar algo que no conozco. Yo no podría hacer, digamos, en esta forma cotidiana, ¿no? En el vivir como mujeres, una receta. A uno le dan una receta y uno empieza a ejecutarla, pero uno la hace, pero queda mal. Pero cuando tú tienes toda la receta al pie de la letra, ingrediente tras ingrediente, paso tras paso, ¿cómo lo vas a hacer? Ese plato va a quedar exacto a como estaba en la receta, como te lo dieron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy conociendo un diseño, estoy conociendo un propósito, algo que ya estaba escrito y que venía paso a paso cómo hacerlo. Así estamos en el Señor. Cuando yo conozco el plan y el propósito de Dios, ¿cómo voy a ir? Y conozco los tiempos de Dios. Porque es importante conocer los tiempos del Señor, cómo se mueve Él en cada tiempo, cómo trabaja. Vemos a un Jesús entendido en todo lo que estableció y todo lo que hizo en la tierra, entendido porque Él escudriñaba las Escrituras. Tenía un tiempo de oración, tenía un tiempo de comunión con el Padre. O sea, había una intimidad, no solamente de conocer las Escrituras y lo que había escrito de Él, sino de conocer el corazón de Dios. Y nosotros, como sus hijos y Jesús como nuestro modelo, debemos ser entendidos de que yo, como hija de Dios, para poder ejecutar su plan, debo conocer el plan de Dios, debo conocer el corazón de Dios, debo conocer el tiempo de Dios, cómo trabaja Él en cada tiempo, cómo se mueve, qué es lo que Él desea, cuál es el fin del plan de Dios. Porque muchas veces conocemos el plan, pero no sabemos para qué estamos haciendo el plan. No, yo hago el plan de Dios. Entonces sí, yo conozco el plan, pero ¿por qué estás haciendo el plan de Dios? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que Dios desea con la ejecución de su plan? Y el Señor se lo dijo al pueblo de Israel.
voy a mostrar mi poder y mi grandeza. Y lo que el Señor quiere en este tiempo es mostrar su poder y su grandeza. Que todas las naciones enteras, que todo gobierno entienda que Él es el Señor y que Él es la máxima autoridad. Ese es el plan del Señor, ese es lo que el fin de la cabalidad de Dios, mostrar toda su ejecución y todo su plan y todas las naciones. Es que si vemos en este momento no hablamos de una nación, no hablamos de un reino, no hablamos de un sistema, no hablamos de una economía, hablamos de todas las economías a nivel mundial, hablamos de todos los gobiernos a nivel mundial, de todo el sistema, de toda lengua, toda tribu, toda raza, toda nación está siendo afectada. Toda la tierra. Toda la tierra. Y vemos que este proceder definitivamente viene de Dios. Definitivamente Él es el que está colocando todo, pero para colocar su orden, para colocar su autoridad. Y definitivamente yo me gozo y le doy gracias a Dios porque yo he entendido que soy soy ejecutora del plan de Dios. Así es. Cuando la gente le dice a uno, está pasando, no te preocupes. El Señor Todopoderoso tiene todo bajo control. Amén. Conócele a Dios. Aprende a vivir bajo sus estatutos, bajo sus leyes, bajo sus decretos, todo lo que Él ha dicho. La humanidad tiene que aprender a vivir bajo Él. Así es. Y cuando una iglesia es entendida y vive con ese entendimiento correcto de quién es Dios, va a poder dar a entender a otros de quién es Dios. Una persona que no ha entendido la palabra, que no ha entendido quién es Dios y cómo es su proceder, no va a poder darle a entender a otro. Así es. Es necesario que cada uno como hijo de Dios entienda que necesita conocer el corazón de Dios, necesita conocer su plan, pero también el tiempo de Dios, cómo trabaja y cómo Él se mueve. Amén. Así es. Y mira lo que finalmente aquí, hoy el día de la enseñanza, lo que el Señor le dice a Moisés en Éxodo 34:10. Busquémosla allí en la Reina Valera. Éxodo 34:10. El Señor lo que nos ha dicho es el tiempo de manifestar su poder. Él mismo manifiesta su poder. Él ha venido trabajando, Él ha venido haciendo como Él quiere hacer, pero como hablamos hoy, debemos ser entendidos de ese plan del Señor, del propósito por el cual Él está trabajando. Entender ahorita por qué vamos a estar en las casas, entender ahorita por qué el Señor nos permite estar en las casas. Una bendición haber recibido también una enseñanza estos días con el apóstol Noé, allí donde él estaba conectado y enseñándonos cómo debemos vivir en este tiempo en las casas. Amén. La relación entre esposo y esposa, los hijos. El propósito siempre. Sí, aún él nos hablaba de cómo cuidarnos también, nuestra salud, para no estresarnos, para no estar incómodos. Pero creo que en este tiempo el Señor nos lleva con sabiduría a que a través de esta conexión en línea, a través de los medios que tenemos ahorita, se va y se establece el reino de Dios. Amén. Se establece la gloria de Dios y como el Señor lo dijo, vamos a estar conectados, pero también con esas personas que el Señor nos dé la oportunidad para orar por ellos, para declarar la salud, la sanidad, porque la palabra de Dios dice: y traeré salud y medicina. Traeré salud y medicina. Y esto trae paz. El Señor nos lo enseña. Pero mira lo que le dice allí en Éxodo 34:10. ¿Cómo dice? Dice la Reina Valera, dice: y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Mira lo que dice la traducción en la Message. Y Dios dijo, y lo declaramos en el nombre de Jesús, esta palabra, porque es Dios quien habla. Amén. Y Dios dijo: a partir de ahora estoy haciendo un pacto contigo a la vista de tu pueblo. Haré maravillas que nunca se han creado en toda la tierra, en ninguna nación. Entonces todas las personas con las que vives verán cuán tremendo es el trabajo de Dios, el trabajo que haré por ti. Toma nota de todo lo que te mando hoy.
Qué tremendo el Señor, amén. Es precioso porque Él está diciendo allí el trabajo de Dios. Las personas con las que vives verán cuán tremendo es el trabajo de Dios. Por eso el Señor ahorita aún nos ubica ahí en esas casas, con la familia, con las personas que están alrededor, porque allí se va a manifestar la gloria de Dios. No sabemos cuánto tiempo va a durar este receso, como lo llaman en diferentes países, cuarentena, aislamientos, pero allí se va a manifestar Dios. La gente con la que vives va a ver cómo trabajo yo, dice el Señor. La gente va a notar cómo yo trabajo, dice, y cuán tremendo es el trabajo de Dios. Amén. Esa es la manera que Dios está trabajando, y ahorita esa es la manera que Dios lo está haciendo en las casas, como Él ya lo había dicho. Sí. Y mirar en cada situación el propósito de Dios. No mirar las circunstancias, no mirar que, bueno, ahora estoy en casa, mirar su propósito, mirar que al Señor nada lo limita. Entonces, podría decir personas, no, estoy en mi casa ahorita. No, porque el Señor no lo limita a nada. Y nosotros como sus hijos no debemos ser limitados por nada. No quiere decir que ahora vamos a evadir las autoridades, no. Sino tomar los recursos que el Señor ha dado de la manera correcta. Es el tiempo en que el propósito de Dios es que la iglesia tome los recursos del internet, de las redes sociales, de la manera correcta, no como la iglesia lo ha venido utilizando, ¿sí? Para compartir, bueno, muchas cosas, fotos, y no quiere decir que esté mal, se puede hacer, pero ahorita es el tiempo de empezar a ejecutar el plan de Dios de la manera correcta. Es hermoso porque a través de esta enseñanza en línea, de este mensaje, vemos cómo el recurso del internet es algo de bendición para el plan de Dios. Es un recurso que el Señor mismo lo permitió para este tiempo. Así es. O sea, el mismo recurso de la internet glorifica a Dios, porque no fue hecho para otra cosa. Que el mundo lo ha intentado trabajar para otra cosa, pero en este tiempo el Señor nos revela y nos muestra que el internet fue hecho para estos tiempos, fue hecho para la iglesia, para que la iglesia no se detenga, sino que lo use de la manera correcta. Entonces vemos que ahorita no nos podemos reunir, pero como la iglesia soy yo, la iglesia es usted, entonces nada nos detiene. Entonces es el tiempo de poder estar edificándonos, pero también ver ese tiempo en familia, cómo podernos relacionar con nuestra familia de la manera correcta, cómo empezar a amarnos de la manera correcta, porque muchas veces como no estamos en casa, unos entran, otros salen, otros nos vemos en la noche, pero ahorita el Señor nos va a permitir compartir esa armonía, ese amor de Dios, ese conocernos más, ese aceptarnos más, ¿cierto? Como familia, definitivamente no ver las circunstancias. Y el Señor nos enseñaba a través del apóstol Ronald en el Congreso. Decía, es que en todo nuestro proceder, en toda nuestra situación, no debe ser visto la situación, sino ser visto el objetivo, el propósito, el plan de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere con esto que está sucediendo? Entonces, yo glorifico al Señor por este tiempo. Yo exalto a Dios, yo le doy gloria a Dios y digo definitivamente, Señor, gracias por los recursos que nos has dado, gracias por este tiempo, gracias porque tú estás trabajando y gracias porque mi vida permites que yo te exprese a ti y que la gente pueda conocer quién eres tú. Amén. Qué gozo y qué alegría ver cómo el Señor está trabajando. Amén. Gocémonos igualmente porque el Señor sigue trabajando. Y hermoso ver cómo también en una de las cosas que el Señor nos ha mostrado es que aún en las computadoras pueden haber virus, ¿cierto? Pueden haber virus y esos virus se pueden ir por las redes. Ahora vemos también un virus que se ha ido por todas las naciones. Pero mira, a través de las redes la palabra de Dios va a llegar a lugares donde nosotros no hemos pensado que podamos llegar, y eso es cómo trabaja Dios, también parte de cómo trabaja Dios. Así que esta enseñanza, esto que hoy se está compartiendo aquí en Misión Cristiana del Calvario en Bogotá, en Colombia, y también todas las demás sedes de Misión Cristiana del Calvario, me gozo porque hay un constante enseñar en cada una de las páginas por internet, y hay alimento, hay bendición, hay vida, se está impartiendo vida, se está impartiendo la palabra del Señor,
y por eso nos gozamos, porque sabemos que este y todas las enseñanzas de Misión Cristiana Calvario estarán por las redes llegando, y allí la palabra de Dios se cumple, amén. Por eso hoy igualmente vamos a orar, juntamente con la hermana Gina, vamos a orar declarando esa sanidad a las personas, aún que nos escuchen, pero que de pronto sean de otro idioma. Creo que estos medios tienen la forma de traducir, pero sé que el Señor se va a manifestar de una forma gloriosa. Vamos a orar por estos países como son España, Italia, China y todos los países donde está ocurriendo esta situación, igualmente aquí en Latinoamérica, pero sé que a través de esta oración el Señor se va a glorificar, como lo ha venido diciendo, y va a manifestar su poder y su gloria a través de cada uno de nosotros. Amén, así es. La verdad que le damos gracias al Señor por la iglesia de Dios, aquella que nos está escuchando, el cuerpo de Cristo, pero también le damos gracias a Dios por aquella persona que nos está viendo y no ha conocido a Jesús como el único Dios verdadero, como el autor y consumador de la fe, como la vida, el camino, porque definitivamente este es el tiempo de que cada hombre y mujer que no ha conocido a Dios le conozca. Dice la palabra del Señor que lo que Dios anhela y su deseo es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo le hablo a cada una de esas personas que no han reconocido a Jesús como su Señor, porque definitivamente solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida, solo Él es el camino para llegar al Padre. Le doy gracias a Dios por tu vida, porque sé que el Espíritu Santo de Dios te está llevando a un verdadero arrepentimiento, a un reconocimiento de que Él es el Señor, a un reconocimiento de que cada hombre y mujer en la humanidad necesita volverse a Dios, volver su vida, su corazón, su mente y todo su accionar al único Dios verdadero, que es Jesucristo. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Vamos a orar por ti para que tú le reconozcas como el único Dios y el único Señor de tu vida. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos este tiempo glorioso, Dios. Este tiempo donde las naciones enteras, Señor, reconocen que tú eres Dios. Pero este tiempo hermoso donde la iglesia revela que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el Señor, que todo control está en ti, Señor, que todo plan perfecto está en ti, Señor, que todo lo que tú has determinado desde el principio hasta este tiempo es notorio, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias por la iglesia, gracias por Misión Cristiana del Calvario, gracias porque, Señor, a través del apóstol Abraham, a través de Misión Cristiana del Calvario, tú te has dado a conocer, Señor, a la iglesia, pero es el tiempo que tú has determinado para darte a conocer a las naciones enteras, Dios. Naciones, Señor, que te conocen a ti, Señor, como el único Señor, Padre. Te damos gracias porque tú, Señor, nos has equipado a nosotros como iglesia de Dios para poder llevar a cabo tu plan y tu perfección. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, gracias. Gracias porque es el tiempo glorioso de la manifestación de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Padre, muchas gracias, porque es la ejecución de tu plan, Señor. Así es, Señor. Y se cumple tu palabra, lo que nos has dicho, Señor. Y cada mes va a dar fruto y va a haber un árbol que va a traer sanidad a las naciones. Allí en Apocalipsis 22, Padre, declaramos esa sanidad a las naciones. Declaramos, Señor, la sanidad a nuestros hermanos, a los que nos están viendo. Tú que estás viendo allí, en el nombre de Jesús, declaro que el Señor sana tu cuerpo, sana tu vida, sana tu corazón, y a través de ese reconocimiento del señorío de Cristo, toda enfermedad, toda dolencia, toda molestia se va de tu cuerpo.
Jesús. porque Él ya lo hizo. Así es, Por ti Dios. y por mí. Porque Él ya fue lo hecho, hizo. Dios. Y el Señor nos da nueva vida. Vida, Señor. Padre, gracias por lo que tú has hecho, porque Amén. tú Así ya lo es. hiciste. Tú lo hiciste. Este es el tiempo de la ejecución de tu plan Así es, y de tu Dios. propósito. En el nombre de En Cristo Jesús. Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Pronto nos estaremos nuevamente conectando y agradecemos su tiempo, el tiempo que Dios nos está dando para adorar. Dios les bendiga.